El título es muy importante. Lo único que sí les quiero decir es que van a encontrar que en mi presentación uso mucho sustentable y la exposición se enfoca en sostenible. Y no quisimos meternos en una gran polémica de definiciones, ¿no? Para nosotros sustentable es lo que viene en la raíz, ¿no? Un árbol tiene sus raíces y eso es lo que lo sostiene también, claro, el tronco y las ramas. Y sostenible para algunos de nosotros en este campo, pues es lo que ya está y se sostiene, no se cae. Y en ambos casos puede abarcar económico, bueno, primero medioambiental, porque de ahí nace el concepto, y luego lo económico, lo social, ¿qué otros factores? Cultural, etc. Entonces, bueno, tomémoslos el día de hoy como sinónimos. ¿Lo quiere Tania? ¿Tania? ¿Con las flechitas? Pues sí, pues las flechitas. Ay, disculpe. ¿Pero la de los lados o las de arriba y abajo? No se mueve. A ver, tú trata ahí de... Entonces, lo que yo les voy a platicar en el tiempo que a mí me corresponde es cómo dos antropólogos acabamos metidos en un asunto del medio ambiente. No somos biólogos y nos volvimos medios biólogos y también medio ambientalistas también. Entonces yo quiero enfocar mi participación un poco en cómo fue ese proceso de entrar en conciencia y qué es lo que sucede a través del tiempo. Carlos se va a enfocar en algunos de los ejemplos en los que él ha estado más involucrado. Yo empezaré con un ejemplo porque esa es mi historia de cómo... auxilio, socorro. Y lo probamos antes, llegué temprano. No se vale que la tecnología me haga eso. Sí, vamos a trabajar desde allá. Perdón que diga la próxima, pero es mejor que no. Entonces, pues lo primero es que la palabra natural está muy manoseada. Yo voy al súper, quiero comprar yogurt. Todos los yogures me dicen que son naturales y me empiezo a leer la etiqueta de contenido de salud por ahí. Y está lleno de azúcar. Es más, en México a todo le agregan azúcar y por eso tenemos problemas como tenemos, ¿no? Yo vengo de una familia con mucho azúcar en la sangre, con una tendencia a la diabetes, entonces sí, yo siempre estoy leyendo y me llamó eso la atención. Yo recuerdo cuando el yogur no tenía azúcar. No, pues ahí va el azúcar y ahí va, no, la fruta y el azúcar, etcétera, etcétera. Entonces de aquí surgió esta idea de que la palabra natural desafortunadamente ya se convirtió en pues no es una mentira, pero es una exageración. Y lo mismo lo vio en la exposición, tintes naturales. Ay, no, qué padre, tintes naturales. Entonces de eso hablaré un poquito el día de hoy. ¿Cómo entré a este mundo? En 1983, el caracol púrpura y la cultura mixteca, retos para la supervivencia. La que sigue. Entonces, hubo una denuncia en 1983 de los mixtecos de Pinotepa de Don Luis que viajan 300 kilómetros hasta Huatulco para teñir sus madejas de caracol, regresarlas a la comunidad, entregarlas a las mujeres y que se convierten en estos bellísimos tejidos, ¿no? Oigan, hay unos japoneses que están entregando madejas de seda a los pescadores y están
tomando el caracol, tiñendo y tirándolo al mar. Entonces yo trabajaba en ese momento en la Dirección General de Culturas Populares y alguien me dijo, oye Marta, hay que ver esto, hay que ver qué está pasando. Y mandé a 3 biólogos marinos. Uno lo conocía, él jaló a 2 amigos y ahí se van a Huatulco. No, bueno, se van a Pinotepa de Don Luis a contactar a los tintoreros. Y los tintoreros, sí, que miren que está pasando esto, se está acabando el caracol. Esa palabra, esa frase, se está acabando el caracol, todavía hoy la escuchamos. Entonces, se van con ellos a Huatulco, pues, a que les explicaran qué era. Todavía don Abacuc Avendaño, que ahorita es un hombre de 80 años y en esa época era un señor de 40, ¿no? Se ríe. Esos biólogos no sabían nada, no conocían al caracol, nosotros les enseñamos todo. Y sí, es cierto. Y de una manera yo creo que es parte de esta historia. Escuchamos. Yo los mandé a escuchar, yo tardé más tiempo en poder ir. Escuchamos qué nos estaban diciendo. Y total, pudimos conseguir pudimos conseguir un dinerito para realizar la investigación biológica que empezó en el 83 y para el 88 logramos esa visibilización del caracol en la legislación mexicana, un hito, una herramienta que hoy llamaríamos biocultura, que no existía el nombre, ni siquiera existía el nombre de sostenible y sustentable. Nosotros hablábamos del manejo racional de los recursos. O sea, nació este proyecto a la par de todo un proceso de despertar mundial, de que la naturaleza la tenemos que cuidar. En 1992 se realizó la cumbre en Río, donde los países del mundo adoptaron una serie de estrategias para darle relevancia a la naturaleza, ¿no? Entonces, muchas veces me dicen, oye, ¿y por qué no lo cultivan? Pues lo tratamos de cultivar. Hay una doctora, ahora doctora en ciencias, en esa época era ingeniera pesquera nada más, Delia, en Nayarit, conseguimos y consiguió dinero para poner los acuarios. Y no me voy a meter en mucho detalle, pero resultó bien, pero no exitoso al 100, ¿no? Es muy costoso, muy complicado, y serviría para crear larvas y liberar larvas, más no para cultivarlo como el ostión y como otros recursos, ¿no? Pero se hizo el intento. Estuvimos trabajando todo el tiempo con la comunidad, tanto los tintoreros como las tejedoras, y también, pues la legislación que reconoció al caracol púrpura, más todos sus reconocimientos en diferentes instrumentos. No me voy a meter en detalle. Y todavía, en el 2022, el año pasado, después de 2 años de negociar con la Dirección General de Vida Silvestre de Semarnat, presentando información, presentando los estudios, presentando lo que venimos trabajando, y con personas de ahí, de la región, cuestionando el trabajo que hicimos en los últimos 40 años, porque dicen que no es cierto que los indios sepan. Los indios no saben, los indios son los que están destruyendo el recurso. Entonces es una guerra sin cuartel, ¿no? Finalmente. Y luego, bueno, pues igual promoción, difusión y estrategias. Y eso, lo de las estrategias, si vieron la joyería en la exposición, la joyería de plata con ¿cómo se llama? Con la amatista, pues esa fue una alianza. Se acercó Flora María, que es una magnífica joyera que hace colecciones, y dijo, ¿cómo puedo apoyar? Y dije, pues inspírate en el caracol púrpura y hacemos una campaña de causa caracol,
y un porcentaje de los ingresos de tus ventas las compartimos, se las damos a la cooperativa de tintoreros para poder apoyar la promoción y la difusión. Entonces, se requieren muchísimas estrategias. La que sigue. ¿Qué fue? Este es el resultado de la investigación de 5 años. Y lo increíble es esto: viven a 300 kilómetros. En Mixteco conocen, distinguen hembra y macho, todas las partes las distinguen perfectamente. Y luego empezamos a hacer estudios del ciclo de vida, porque ellos, los biólogos, estaban haciéndolo con los criterios de la ciencia. Y fue a través de estar en reuniones, de escuchar a don Chanito, que en ese momento era el mayor de los 24 tintoreros que llegaban a ir, que un día en una reunión en Oaxaca, él dice: si tanto los mestizos como los indígenas dejamos descansar 4 años el caracol, esto debe haber sido en el 86 más o menos, se va a recuperar. Y me volteo y le digo a los biólogos: ¿por qué dijo don Chanito 4 años? ¿Hemos hecho estudios de crecimiento? No. Próxima investigación, crecimiento. No, y ahorita verán un poquito el por qué. Entonces, total, ellos sabíamos por las personas, nuestros maestros de la cuestión textil, que solo tenían en Huatulco tenían de octubre a marzo y no tenían de abril a octubre. No sabíamos por qué. ¿Por qué? Empiezan a aparecer en abril empieza la cópula, es decir, están en reproducción. En mayo ya las cápsulas ovigeras, los huevecillos están en la hembra, y luego los va a poner, los va a ovipositar en el mar. Esto es lo único que ellos no conocen, que los mixtecos no conocen, que hay una etapa larvaria. Sin embargo, para el manejo sustentable que ellos hacen, no lo necesitan saber. Esto se volvió fundamental cuando Delia hizo el proyecto de reproducción en acuarios. Es decir, para un manejo no se tenía que saber esto. Luego aparecen las crías y ya pueden usarlo para teñir, y hay varias autovedas que se aplican, etcétera, etcétera. La que sigue. Entonces, en la tradición indígena nos metimos nosotros a ver qué había desde el siglo XVI, ¿no? De que empiezan a hablar de esto. Y uno era la conservacionista por ordeña, la de los mixtecos, y la destructiva, que sacrifica al caracol, que también en algunas zonas del Pacífico así se hacía, ¿no? Entonces, también la otra, aplicación directa sobre la madeja, y la otra, recolección del tinte en un recipiente y posterior teñido, con baja calidad por rápida oxidación. En las vitrinas hay 2 madejas, una muy fuerte color y otra muy clarita de color. Los chontales lo estaban recolectando, metiendo la madejita, y se oxida tan rápidamente el tinte que ya no tiene esa fuerza, ¿no? Entonces, esta es la clave: ordeña. De los 2000 murex del mundo, el único que es ordeñable es el púrpura, pico púrpura, panza del Pacífico. Posiblemente también el que se encuentra en el Atlántico y en el Golfo. No hemos podido hacer estudios allá, pero bueno. Entonces, imagínense, tienes un caracolito que se puede ordeñar, mientras que el murex del Mediterráneo y los murex de Japón los tienes que sacrificar. Y esto lo sabían los indígenas, no lo sabían los mestizos, no lo sabían los japoneses. Y esta fue parte de la tragedia. La que sigue.
Esta es una idea, están pegados varios caracoles, ahí les pido una disculpa porque vamos a agregar un poquito de información de que las hembras son las más grandes, las que están a la izquierda, fueron las primeras en extinguirse por ser más grandes, fueron las primeras que agarraron, y los machos solo llegan a 5 centímetros, pero esto del 2003, desde el 80 y tanto estamos con estos estudios, y hoy en el 2023, esta ya casi ya no está en recuperación, ya casi está extinta. Igual ya no es suficiente el 4, ya no es abundante el 3. Hay uno que otro de los grandecitos. Entonces imagínense, si una caracola te da 0.5 mililitros de tinte y ya no tienes este tamaño y lo que tienes es esto, pues ya no son 300 caracoles para teñir una madeja, se te triplica, ya necesitas 1000 caracoles para una madeja de 200 gramos. Y entonces, bueno, la que sigue, para no ocupar todo el tiempo, perdón, este es el comparativo, ¿no? O sea, ha bajado la densidad, el número y todo eso. La que sigue, ahorita. Entonces, yo lo que digo es, ganamos batallas, pero estamos perdiendo la guerra. Y la guerra es que esté en una situación ¿cómo se llama? De salud, que esté saludable. ¿Saben por qué se está perdiendo? Ya no están los japoneses, los pudimos correr en el 88. No, se lo comen. Ustedes van al mar en todo el Pacífico mexicano, les venden lengua de perro, que es un animalito que andaba ahí por ahí. Hay 2 conchas. También le dicen cucaracha mar. Pero a la madrugada van y juntan los piedreros todo lo que camina y se sientan y lo sacan, sacrifican todo este material y lo meten en bolsitas, y ustedes están comiendo púrpura con nerita, con cucaracha en mar. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? No coman ningún cóctel de caracol, es mejor, ¿no? Entonces, bueno, durante años y años, una estrategia y otra estrategia, y de ahí salió el asunto del Facebook Tintoreros Mixtecos y Amigos del Caracol Púrpura, donde solo venden objetos hechos con permiso. Tenemos por ahí colados unos mixtecos que no han querido trabajar con la cooperativa y ellos van por la libre y no tienen la credencial permiso. Entonces, si ustedes como consumidores quieren apoyar, busquen las fuentes donde les dan el permiso junto con la prenda, y de esta manera no van a sufrir para saber si es o no sostenible, ¿no? Entonces, bueno, ya está ahí Rafa, que es el hijo de Don Abacuc, y él está siguiendo con esta tradición, y está ya, sus hijos están chiquitos, todavía no, pero de 24, cuando nosotros empezamos, se fue reduciendo a 15, y hoy en día no hay más de 9, probablemente 7, que van a teñir, porque ya no les es sostenible, ya no les es el tiempo que tienen que invertir para buscar la tinta y luego teñir, y esto también se refleja en el costo de las madejas, que se va incrementando, y en el tono del color, de violeta ya cada vez es más rosita, es decir, no le pueden pasar 2 veces, no le pueden pasar 3 veces. ¿La que sigue? Bueno, esta experiencia del caracol yo salí del gobierno, fundamos una asociación civil, entre ellos un socio fundador fue Carlos, y empezamos a reflexionar si esto era algo replicable con
el fenómeno artesanal en general y llegamos a este planteamiento, que hay que tener una visión integral del vínculo entre el ser humano y la naturaleza. Va a haber, nosotros vemos la cultura, en el objeto vemos la cultura, pero si nos vamos, ¿qué hay detrás del objeto? Pues tenemos que ver si hay un conocimiento y manejo de los recursos naturales y si hay posibilidades de un desarrollo tecnológico para apoyar esa preservación. La cultura lo que va a reflejar es la historia y la cosmogonía, el proceso de organización y esta tensión entre tradición e innovación. No se trata de decir, no vamos a cambiar, está prohibido cambiar. No, al contrario, hay que renovar los discursos bien anclados en la tradición. Y finalmente, ¿cómo se genera economía? Pues puede ser una mejor estrategia de promoción de lo más tradicional o puede entrar el diseño. Yo no estoy en contra de que con el diseño se generen nuevas propuestas y esto porque necesitamos llegar a más mercados, ¿no? Implica una nueva organización para la producción. En el fondo, ¿qué queremos? Un bienestar social y un bienestar económico. ¿La que sigue? Y esto también nos llevó a plantear de manera muy... Síguele picando porque se van apareciendo los iconos, ¿no? ¿Cuáles son los valores intrínsecos? Que es muy parecido a la lámina anterior. Tenemos que estar conscientes del valor ambiental. La materia prima y el bosque, no perder de vista el bosque, el objeto como tal es limitado. Entonces, ¿qué hay detrás? Ay, no, espérame, te me fuiste. ¿Va? Corrió demasiado. Bueno, está aquí. Hay un valor social. Ese valor social es cómo se organizan en la comunidad para producir. Los hombres hacen una cosa, las mujeres hacen otra, los ancianos, las ancianas. Antes los niños nacían y crecían y te platican. Todos los testimonios que tenemos son de que desde los 7, 8 años de edad empezaban a jugar, aprendían jugando. Hoy nuestra sociedad valora más la educación formal y estamos perdiendo a las futuras generaciones de artesanos que se crían dentro de la tradición, que dominan, que van dominando su oficio. Y yo no estoy en contra de la educación, pero yo me pregunto, ¿y por qué la educación no está favoreciendo el futuro de nuestros artesanos? Quieren que todos estén en las computadoras o cuidando un café internet o siendo médicos. ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué ser artesano no es ser alguien en la vida? Porque si tú tienes la vocación, el sistema no te da los elementos para que como tal tú te sientas y tu familia se sienta reconocida. El valor cultural es aquello que da identidad y el valor económico es aquello que te permite vivir de una manera, ayúdenme con la palabra, dignamente, ¿no? Dignamente. Ustedes saben que tenemos mucho la campaña de no al regateo. Y es que el regateo, piensen, no valoro tu trabajo. No, esto no vale eso. Lo primero, ¿y cuánto es lo menos? Úchala, ahí ya le dimos en la torre a esta valoración. Y yo estoy a favor de todos los esfuerzos de decir, hay que costear correctamente. Hay gente que me dice, yo tengo una tienda, ya las cosas están fuera de mi alcance, yo ya no puedo comprar y revender, y tampoco debemos de eliminar a este intermediario digno que puede pagar, pero necesita haber una diferenciación entre el costo de producción y el precio de venta. Entonces, bueno, la que sigue. Y vamos a trabajar ahorita ya lo de artesanos y medio ambiente, la que sigue. ¿Qué fue lo que vimos? Bueno, este vínculo. Sin embargo,
lo primero es partir de que puede haber, y lo más seguro es que haya, una problemática con el medio ambiente, en el vínculo del medio ambiente. A lo mejor está a la vista, a lo mejor los propios, uno llega y pregunta, los de La Palma, ¿no? Que La Palma es un recurso del semidesierto, ¿no? De zonas donde no hay mucha agua. No, sí hay. Ah, ok. ¿Y cuántas horas tienes que caminar para conseguir La Palma? Como 8. Allá están los palmares. ¿Y tu mamá cuánto tenía que caminar? Como 4. ¿Y tu abuela? Como 2. Diría la película Houston, tenemos un problema. Entre más lejos se tengan que ir por la materia prima, esa es el primer indicador de que hay un problema con la materia prima. Luego, ¿cuál es cómo se vinculan los artesanos? Con el caso maravilloso de saber que el caracol era ordeñable. ¿Qué sucede con otro? Toda la exposición de eso trata, ¿no? ¿Qué onda con las plantas? ¿Qué onda con los árboles? ¿Qué onda con los animales? Y luego vamos a ver, hay otros aspectos que entran como en tecnología y salud, y luego otros sobre legislación. ¿La que sigue? Entonces, de aquí salió, uno es el manejo de los recursos, de las materias primas y su potencial impacto, y el otro, el manejo de sustancias químicas en el procesamiento, donde el impacto no es tanto ecológico también, pero más salud ocupacional. ¿Quién está en más riesgo? Muchas veces los artesanos, muchas veces las artesanas. Cuando se usa el plomo, cuando se usan las anilinas, estas peroles para calentar, que están llenos de vapores, sin un manejo de salud mínima, sin una mascarilla adecuada, están absorbiendo estos vapores que son dañinos. Y luego también tenemos de que van a agarrar ese perol y van a echar el agua a la tierra, y esa agua se va a ir a los mantos freáticos y se va a ir a los ríos. Entonces, este es parte de este círculo no virtuoso, sino que lo que queremos es convertirlo en círculos virtuosos. Entonces, el reto es el manejo sustentable de materiales y procesos en el arte popular y de la artesanía como un aspecto tratado a nivel mundial. Imagínense, desde el 83 estamos en esto, y estamos en el 2023, y se sigue sorprendiendo mucha gente. Ah, sí, ah, qué interesante. Y eso es lo que a mí me preocupa más, que como que uno está bordando sobre. Es complejo, no es fácil. Y también les voy a comentar que cuando le platiqué a mi hijo, que mi hijo se crió con todo esto, le dije, ay hijo, fíjate que estoy bien contenta, pero vamos a hacer una exposición en el museo. Se le pararon los pelos de punta. La que sigue, y me dice, oye mamá, tengan cuidado, porque si el mensaje es los artesanos son los que se están acabando la naturaleza, la reacción va a ser, no voy a comprar artesanía. Y no es lo que queremos transmitir, y eso se los quiero compartir ahorita. Por eso se llama experiencias desde el arte popular. Aquellos esfuerzos que nosotros, que los propios practicantes de una cultura, que otras ONGs y el propio gobierno hemos hecho por darle la vuelta. Y estos esfuerzos requieren de ustedes, de convertirse en consumidores conscientes, de hacerse preguntas. No los vamos a poner a investigar, no es su función, pero sí como abrir ojos y hacer preguntas y tomar decisiones. Entonces, una de las cosas que vimos fue que cuando, ¿se acuerdan que les dije La Palma, que hay que ir más y más lejos? Lo mismo sucede en la sección de amates,
¿no? Que no solo tuvieron que irse más lejos, sino que encontrar otros materiales parecidos para incorporarlos. Entonces, es como, ¿cómo nació esa artesanía? Casi siempre es porque al convivir con ese recurso natural y convertirlo en una materia prima, está en tu entorno. Entre más éxito, se va acabando aquí y van buscando más lejos. ¿Y quién? Surge una cadena de proveedores que van a buscar la materia prima y transportan cada vez de más lejos, más lejos. Lo mismo pasa en el ejemplo del copal. Es decir, ven ahí en la exposición varios ejemplos de este fenómeno. Entonces, la escasez es un concepto relativo, especialmente si hay abastecimiento. Los experimentos y los intentos de reforestar amates, el amate blanco, se hizo con los productores de papel en San Pablito. Total fracaso. Pues no nos habíamos dado cuenta que ya no tenían tierras, ellos eran los que no tenían tierras. Entonces, pues ¿dónde íbamos a poner el vivero? O se puso un vivero en otra experiencia y 3 años ahí trabajando y cuidando el vivero, y una noche fueron y destriparon todo. Lo mismo pasó con las mariposas de noche de los tenábaris de los Mayo. 4 años cuidando y trabajando el vivero de las mariposas, y una noche entraron y se llevaron todo. Esto necesita que quienes lo usan, quienes lo proveen, estén trabajando juntos, ¿no? De una manera muy cercana. Por eso es como cae una gotita de agua y se hacen olitas. Eso es lo que sucede con la materia prima cuando se vuelve exitoso el producto. La que sigue. Entonces, bueno, materia prima natural, tinte natural, pues no es lo mismo estar usando un árbol o un arbusto que estar usando la grana cochinilla o el añil. Y también, si alguien de ustedes está en diseño y quiere trabajar con artesanos, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿De dónde proviene esa materia prima? ¿Cuáles son sus características? Y las que son de mayor cuidado son las silvestres. Las silvestres se dan en la naturaleza, y si no se conoce el ciclo y cómo cuidarlo, pues ahí nos vamos sobre ella. Y es la primera y la más delicada en el proceso de conservación. Entonces se necesita hacer un proceso de investigación, se necesita trabajar, y eso lo vamos a ver un poco después, de una manera coordinada con varias instancias. Entonces, el silvestre es el que más nos preocupa. ¿La que sigue? Bueno, aquí son flores silvestres de la Sierra de Zongolica, ¿no? Y lo mismo era, no, sí, pues es que vamos y recogemos, cosechamos flores. ¿Ah, sí? ¿Y hay la misma cantidad de un año para el otro? ¿O de pronto una de esas flores o uno de esos parásitos empieza a escasear? Y nuevamente hay que ir más lejos para conseguirla. Es una muestra, es un foco rojo de que no podemos trabajar de esa manera. ¿La que sigue? Bueno, aquí esto de San Juan Colorado, preciosos, pero cuando conocí los tintes que estaban usando, esta es la corteza de una caobilla, que sí es cultivable, pero no lo están cultivando, ¿no? Y bueno, allí los amarillos, hay muchos amarillos, algunos más cultivados que otros. La que sigue. ¿A qué queremos llegar? Lo óptimo es lograr la domesticación de las plantas o el manejo de los animales a través de unidades de manejo ambiental, porque esto es lo que va a permitir garantizar el futuro. La que sigue. Y tenemos también los semicultivados o de manejo.
Esto sería el caso del caracol púrpura. Es silvestre, sin embargo, gracias al conocimiento milenario de los mixtecos, entra en una categoría de manejo adecuado. Esto pasa mucho con el maguey. El maguey conoce, no han podido reproducir el maguey in vitro. Hubo un experimento cuando existía un programa de gobierno pro maguey, pero era para el maguey pulquero, no era para el maguey de la fibra, que son otros, ¿no? Y entonces esperan que salga la semilla del quiote, que pegue y que nazcan lo que llaman los hijuelos, agarran los hijuelos, los trasplantan y entonces ya los ponen en espacios, y esto lo ven en la zona de Tequila, ven todo el Tequila, lo que se acabe en un lugar posiblemente haya en otro. Nos preocupa mucho lo del Valle de la Temajac, el Valle de Guadalajara, que nos enfocamos mucho en exposición, porque son barros de una plasticidad y olorosos maravillosos. Y toda la mancha urbana encima de estas. Entonces es como un llamado a ¿dónde más se está pasando? Pues ya me están llegando reportes, no, también en Oaxaca y en Axompa, y también en Mérida, y también aquí, también allá, donde es una producción alfarera semi-urbana, pegada a una zona urbana, pues las casas están por todos lados, y no estamos poniendo, no le estamos dando valor a las vetas de barro, no tienen valor. Si yo les contara, ahí estaba yo, la joven directora general de Culturas Populares, y me comunico con el director del Consejo de Recursos Minerales, así se llamaba en esa época, ¿no? Ahora ni sé si los barros están protegidos o no. Le digo, ay señor, mire que el barro, que Guadalajara y que y yo quiero saber si se puede declarar de utilidad pública y proteger estos bancos y que se le otorguen a los artesanos. Qué interesante. Ahí luego lo platicamos. Pues ya se imaginan. No hubo ni una ni otra. Y finalmente está el asunto de los reciclados, de la forma de darle un nuevo uso, y es esta última parte de la exposición, donde, bueno, por un lado está lo que se puede hacer en las áreas naturales protegidas, y lo otro es aquello que es reciclado. Y bueno, pues eso sería un poco los 5 temas, grandes temas, que tienen que ver con las materias primas. A ver, la que sigue. Finalmente, porque ya me estoy comiendo el tiempo de Carlos, que no es justo, ¿por qué es complicado? ¿Por qué no es fácil que cualquiera diga, sí, yo voy a hacer un programa de manejo integral de los recursos para apoyar a los artesanos? Pues lo primero es investigar, inventariar. Nosotros fuimos apoyados por la CONABIO, el Consejo Nacional de Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y apenas si pudimos llegar a 600 especies que cumplían con los criterios. La base de datos tenía 1200, y era rasguñarle un poquito a la riqueza de los materiales artesanales. Luego se tienen que hacer estudios de uso y manejo, como hicimos con caracol púrpura. Fueron 5 años. Y un estudio a lo mejor va a tardar más. ¿Quién lo paga? ¿Quién lo hace? Tenemos que manejar en paralelo lo científico y el conocimiento tradicional, lo que nosotros llamamos etnociencia. No es, hay una palabra que usan que a mí no me agrada mucho, que es empírico. Es que es empírico. No, es científico, con otras bases, con los mismos resultados. Y luego, ¿cuál es el impacto? ¿Qué tan lejos tienen que ir? ¿Hasta dónde tienen que ir? Con esto se harían planes de manejo. Se podrían también trabajar proyectos de propagación y reforestación,
y llegar al cultivo. Una de las cosas es que lo más seguro es que nos vayamos de afuera hacia adentro, de los puntos intermedios y más lejanos. ¿Quiénes tienen que participar en este tipo de proyectos? Los artesanos, también los recolectores, porque se vuelven como biólogos aplicados, proveedores, propietarios de tierras, a nivel académico, investigadores, etnobiólogos, los herbarios, los jardines botánicos, los laboratorios químicos, los organismos sociales públicos y privados. Nada más voy a decir algo sobre, ¿qué fue lo que estaba yo pensando? Ah, sí, hay una sección que está en el pasillito de la pita, y si ven pusimos agave o bromelia. Entonces, hace no mucho vino la Federación Mexicana de Charros porque prestaron una silla para la sala de platería y yo, saqué mi espadita. A ver, ustedes como charros, ¿agave o bromelia? Bromelia, no, es un agave. Claro que es un agave. No, señores, no es un agave. A ver, fulanito, no recuerdo su nombre. Él tuvo un taller que hacía piteado. Vieron que el piteado es un bordado. Es un agave. Digo, ¿y usted vio la planta alguna vez? No. A usted le llegaba ya limpia la fibra. Pues cuando usted guste, yo le enseño que esto es una bromelia. ¿A qué voy? Una de las cosas más importantes por donde empezar es algo que como antropólogo nunca pensé que iba a tener que hacer: aprenderme el nombre taxonómico, el nombre en latín. Es la única manera que podemos comparar y saber si es un agave o una bromelia. No es lo mismo agave, y hay 100 agaves en México, que Ecmea magdalene. Esa es una bromelia. Y lo mismo pasa con todas las especies y todos los animales que ustedes vieron en la exposición. En los primeros años de la asociación civil tuvimos financiamiento y teníamos un área de manejo, y cada vez hay menos apoyos, tanto internacionales como nacionales, para proyectos de mediano y largo plazo. Todo el mundo quiere en un año, quiero resultados en un año. No, la naturaleza no se reproduce en un año. Entonces, bueno, vámonos con Carlos, que está aquí con nosotros en espíritu. Buenas tardes. En esta ocasión quisiera comunicarles sobre... No se oye, Tania. más usadas en el arte popular de las artesanías, las maderas, en particular de una de ellas, la madera del palaflor. ¿Se oye? No. Yo apenas si lo oigo. El palafierro es un árbol endémico de los desiertos de Sonora, Baja California, Arizona y California en los Estados Unidos. Bajo su sombra se crea un ambiente fértil y húmedo que mitiga el extremoso clima del desierto y propicia el crecimiento de otras muchas plantas. Además, es sitio de anidación de aves y hábitat de insectos, reptiles y pequeños mamíferos, por lo que se le considera una planta nodriza. Desde tiempos remotos, la madera dura y oscura del palo fierro ha servido de materia prima para los pueblos originarios del desierto de Sonora. Yorebes, Tohoja y Concac la han utilizado para elaborar diversos objetos. Los Concac, por ejemplo, fabricaban las puntas de sus arpones de pesca y sumadores para las ceremonias en las cuevas con esta madera. Y aunque tiene usos utilitarios, musicales y rituales, la popularidad de esta madera se debe a las figuras que comenzaron a tallar los Concac para representar magistralmente las plantas y los animales de su entorno, del desierto y del mar. Los Concac la llaman comitín y empezaron a tallar su madera seca y muerta a principios de la década de los años 60. Cuando se vio el éxito comercial de estas figuras, los mestizos de la región comenzaron a trabajar sus propias figuras, sus propias artesanías de palo fierro.
pero a diferencia de los CONCAC, utilizando sierras eléctricas, fresas, tornillos y cepillos. Se estima que estos artesanos mestizos utilizan alrededor de 5.000 toneladas anuales de madera de palo fierro. Por ello, para tratar de disminuir el impacto que estos artesanos tienen sobre las poblaciones de palo fierro, en 1997 la Asociación Mexicana de Arte y Cultura Popular, en coordinación con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABI, implementaron el proyecto Conservación del Palo Fierro de Sonora y Uso Integral de Maderas Duras de Quintana Roo. Este proyecto buscaba detener la sobreexplotación del palo fierro, ofreciendo a los artesanos mestizos maderas duras tropicales de beca y texturas similar a la del palo fierro, entre ellas el granadillo, el chechén y el chicozapote, cuyas puntas y ramas en Quintana Roo no tenían mercado. Pero ¿cuáles son los problemas que enfrenta la madera del palo fierro como materia prima? Parte del problema es que la mayoría de los compradores no distinguen entre una pieza tallada a mano por los CONCAC y una elaborada con máquina por los mestizos. Pero uno de los mayores peligros para tan valioso árbol y para la biodiversidad del desierto es la siembra de pastizales para la ganadería en las regiones donde habita esta especie. Otro de los grandes peligros para tan longevo árbol es su uso como carbón vegetal. Para el carbón vegetal se usa la madera de mezquite junto con la del palo fierro, y se dice que esto es porque así tarda más en convertirse en ceniza. Sonora exporta carbón a Arizona y a California en Estados Unidos, y se estima que se utilizan alrededor de 20.000 toneladas anuales de madera de palo fierro para hacer carbón. ¿Hay alternativas? Bueno, una de las principales es poder tener una eficaz protección de las poblaciones de palo fierro. ¿Sí? La vigilancia forestal es indispensable para detener la producción ilegal de carbón con madera de palo fierro. Pero al mismo tiempo, es necesario aumentar la eficiencia de la producción del carbón de mezquite para así disminuir la explotación del palo fierro por parte de los carboníferos. Cuando se corta un árbol del palo fierro, no solo se pierde la cobertura arbórea, sino que las especies que viven y están relacionadas con él corren el riesgo de una extinción local. Por ello, como dice Gary Naham, uno de los principales estudiosos de este peculiar árbol, cada vez que se corta un árbol de palo fierro para convertirlo en carbón, para plantar pastos o para elaborar artesanías, se está acabando algo más que un ejemplar de una especie. Es la piedra angular, ecológica y cultural del desierto sonorense. Muchas gracias. La Casa de la Mariposa. La Casa de la Mariposa es una iniciativa de danzantes y músicos rioreños. Es un espacio de investigación, experimentación y lucha por la conservación de este pequeño pero significativo insecto que forma parte del patrimonio biocultural del pueblo lloreño, que entre capullos y fiestas se niega a morir. Pero qué mejor que escuchar las palabras de Antolín Vázquez y Noemí Bañuelos, promotores de la Casa de la Mariposa, en el JUPA del municipio de Guatabampo, Sonora, para entender mejor qué es la Casa de la Mariposa. México es un país rebosante de tradiciones, de saberes y de cultura, que se tejen y recrean en el tiempo y en el espacio a lo largo y ancho del territorio. Sin embargo, es necesario reconocer que muchas de sus expresiones bioculturales están desapareciendo. En Sonora, jóvenes y niños indígenas y mestizos no conocen el patrimonio biocultural de nuestros pueblos originarios.
y para un país megadiverso biológica y culturalmente como el nuestro, resulta urgente y estratégico registrar y dar a conocer el patrimonio biocultural de nuestros pueblos indígenas. Quizás en su pensamiento encontremos alternativas para construir sociedades más sabias y justas con la naturaleza. Para el pueblo yoreme, su territorio es mucho más que un pedazo de tierra. Es un espacio vivo de convivencia diaria en donde se construyen y transmiten saberes, cultura y el sentido de pertenencia. Antiguamente los yoreme ocupaban una extensa y rica y diversa región y su sobrevivencia estaba totalmente vinculada al monte. Hoy en día su vida ha cambiado. Los montes han sido talados para dar paso a una intensiva explotación agrícola que ha transformado su paisaje geográfico, social y, por supuesto, su patrimonio biocultural. Pero el pueblo yoreme no se ha rendido, sigue luchando por permanecer vivo, sin olvidar sus profundas raíces de convivencia armónica con el monte. En sus fiestas y ceremonias religiosas, los yoreme reviven, se visten de monte, cabezas de venado, capullos de mariposa, frutos y semillas de plantas. Allí se recrean relaciones sociales, se transmiten saberes, florece la lengua, la música y la danza. Las fiestas son lazos cohesionadores, donde ser yoreme vuelve a tener sentido. El propósito de la Casa de la Mariposa, nos dicen estos autores, es preservar la mariposa cuatro espejos, cuyos capullos son esenciales para las fiestas y ceremonias. La etnozoología yoreme, nos dicen, nos introdujo a abrir nuestros sentidos y tener una mirada más completa sobre la importancia de esta mariposa en la vida espiritual, social, cultural y económica de los yoreme. Investigación que nació de escuchar la voz de un grupo de danzantes y músicos preocupados por la disminución de la mariposa. Como podemos ver, los resultados de la investigación que hicieron estos compañeros nos permite concluir que la mariposa cuatro espejos o Rochilindria Cynthia o Ba Asebi Ebori en yoreme, que se traduce como mosca de agua, es mucho más que una especie biológica o sus capullos una artesanía con valor económico. Los saberes tradicionales alrededor de esta mariposa representan las raíces de una propuesta para conservar una parte fundamental del patrimonio cultural del pueblo yoreme. Si la mariposa desaparece, las fiestas ya no van a ser las mismas. Se pierde la esencia del ser yoreme. Los tenavari representan los ruidos de la naturaleza. Si desaparece, se rompe el diálogo con el monte. Cuando escuchamos los tenavari, son los capullos de la mariposa cuatro espejos, que simbolizan la transformación constante de huevo a oruga, después a pupa y por último a mariposa. Su sonido representa a los habitantes del Uya-Ani, el monte, con los que el ser humano entabla un diálogo a través de la danza. Cada danzante requiere para ello de casi 1000 tenavaris para su atuendo. Si la mariposa desaparece, concluyen nuestros autores, se perdería la alegría y el conocimiento. Sin tenavari no hay danza, sin danza no hay fiesta, y sin fiesta no hay vida. Muchas gracias. Dando vida a lo desechable. Gracias a su ingenio y habilidad, las artesanas y los artesanos son capaces de devolver la vida y dar belleza a materiales que se consideran muertos y que son desechados, convirtiéndolos así en admirables obras de arte popular que llegan a alcanzar un gran valor económico, social y cultural. Por ejemplo, la tradicional cartonería, que surge del papel y del cartón usados,
que mezclados con engrudo dan vida desde los tradicionales y efímeros judas hasta los contemporáneos y vistosos alebrijes, pasando por las coloridas piñatas, los estruendosos toritos, las elegantes catrinas, los pícaros diablitos, las diversas máscaras y los divertidos juguetes como caballitos y muñecas articuladas, conocidas como lolitas o lupitas. Por otro lado, tela vieja, hilo, tijeras y mucho ingenio hacen surgir a las tradicionales muñecas de trapo, de muy diversas formas, tanto en comunidades indígenas como mestizas, tanto en el medio rural como en el medio urbano. El maíz. Del maíz, planta sagrada para los pueblos originarios de Mesoamérica, tenemos, por ejemplo, las hojas o totomostli, como también se les conoce, con las cuales los artesanos crean imágenes con sentido religioso, ramos para novia, juguetes, joyería y sinfín de figuras escultóricas. Pero de la misma planta, y gracias a una profunda herencia prehispánica, los purépechas han aprovechado hábilmente el corazón de la caña del maíz, y con esta elaborar livianas pero bellas y significativas esculturas. Tradición que pervivió durante la época virreinal y llegó hasta nuestros días gracias a artistas como Baldomero Guzmán, quien se mantuvo elaborando cristos y vírgenes de caña de maíz hasta su muerte en 1995. Afortunadamente, antes de morir pudo transmitir esta técnica de ingeniería ligera gracias al rescate apoyado por el gobierno del estado de Michoacán y la Asociación Mexicana de Arte y Cultura Popular. Actualmente podemos apreciar muchas de estas obras nuevas en diferentes concursos y galerías de arte popular. Otras artesanías surgidas del reciclaje son las elaboradas con hoja de lata. La hoja de lata es una aleación de latón y bronce ampliamente usada gracias a su ligereza, brillo, resistencia y bajo costo. Nacido a la par de la orfebrería durante la colonia, el oficio de hojalatero, actualmente muchos artesanos prefieren comprar las hojas de lámina para sus trabajos, pero otros que mantienen una vieja tradición de reciclaje prefieren recuperarla de envases, botes o cualquier pieza vieja usada y transformar la hoja de lata en marcos para espejos, candelabros, faroles, cubetas, anafres, comales, embudos, coladeras, regaderas, botes lecheros de miniatura, coronas para santos, alajeros y sobre todo una gran variedad de juguetes, muchos de ellos equipados con ingeniosos mecanismos que les dan movilidad. Muchas gracias por su atención. Ya vamos con el último. Buenas tardes. Bienvenidos a este conversatorio plática sobre la exposición No por ser natural es sostenible, experiencias desde el arte popular. Agradezco al Museo Franz Mayer la oportunidad que nos da para poder compartir algunas de esas experiencias. Me disculpo también por no poder estar de manera presencial con ustedes, pero espero que estos comentarios permitan abrir una discusión con la maestra Marta Turok y poder caminar en el sentido correcto para alcanzar la sustentabilidad de las materias primas que dan origen a las artesanías y al arte popular. Comencemos. Por principio de cuentas quisiera hablarles de una tradición y de la modernidad. Los amates. La palabra amate proviene del náhuatl amacahuitl, que significa por un lado amat, papel, y cahuitl, árbol,
Amate es un término usado para referirse al papel de origen mesoamericano a partir de las fibras liberianas de ciertos árboles del género Ficus, siguiendo técnicas ancestrales que datan de por lo menos el año 660 de nuestra era. Este papel tuvo gran importancia en la vida económica, social y ritual de los pueblos mesoamericanos, al ser el soporte de los códices precolombinos e incluso coloniales. En la matrícula de tributos, por ejemplo, escrita en el siglo XVI, se mencionan 42 pueblos que proveían a México Tenochtitlan de 8,000 pliegos de papel amate cada 80 días. Actualmente, este tipo de papel solo se produce en la comunidad ñañú de San Pablito Pahuatlán, en la Sierra Norte de Puebla. Allí, hasta mediados del siglo XX, se empleaba exclusivamente para recortar lo que ellos llaman puetec, o espíritus de la naturaleza, figuras indispensables para los rituales de salud y ceremonias agrícolas. El uso artesanal del papel amate surge a partir de los años 60 del siglo XX, cuando en una tienda de artesanías de la Ciudad de México le solicitan a estos ñujú de San Pablito pliegos de papel amate de 40 por 60 centímetros aproximadamente, para que los pintores de alfarería del Alto Balsa, principalmente de las comunidades de Mayatepec y Xalitla, pintaran sobre estos pliegos de papel amate lo que hasta ese momento dibujaban en su alfarería. De esta combinación de saberes y habilidades tradicionales surge una de las experiencias de arte popular más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, y a pesar de que el papel amate ha sido tema de muchos estudios del arte indígena, las artesanías, el arte popular, no se había planteado hasta ahora el problema de la obtención de su materia prima, su impacto ambiental y las repercusiones culturales, sociales y económicas que su sobreexplotación representa ante el incremento de su demanda en el mercado de las artesanías y del arte popular, como tampoco de su impacto en la salud ocupacional de quienes elaboran este ancestral papel. A partir de los años 80, los recolectores o jonoteros, como se les conoce, de esta materia prima, tienen que desplazarse cada día más lejos para obtener la preciada fibra con la que se elabora el papel. Así como los artesanos experimentar con estas fibras nuevas para poder satisfacer la demanda comercial del mercado. Actualmente se utiliza la fibra de hasta 20 especies distintas que son llamadas genéricamente papatzá, xalama o jonotes. En el año 2019, la producción de estos pliegos de papel amate de 40 por 60 centímetros impactaba a por lo menos 2,000 árboles de 7 especies distintas que, ante la ausencia o pérdida del manejo tradicional para la extracción de la fibra de manera sostenible, sin la vinculación de los conocimientos académicos científicos con los tradicionales para su reproducción y manejo sostenible, prácticamente mueren cada año. El impacto ambiental y ocupacional de la producción de papel amate también es un punto importante. Debido a su gran demanda, se han incorporado en el proceso productivo materiales o sustancias ajenas al proceso original de producción del papel amate, que si bien facilitan su elaboración, afectan tanto al medio ambiente y a la salud de artesanos y artesanas y a la población en general. Por ejemplo, la sustitución de la ceniza de encino y agua de nixtamal por el uso de la sosa cáustica para agilizar el ablande de la fibra genera agua contaminada que, sin el tratamiento adecuado, al ser vertida directamente en la tierra y arroyos, acaba por contaminar mantos freáticos, tierras de cultivo, afectando a la flora y a la fauna
que vive en esos espacios. El uso del cloro para blanquear la fibra y el papel, algo muy reciente, genera también problemas respiratorios y de la piel entre quienes procesan la fibra. Esos son algunos de los problemas que se presentan con la producción de papel mate. ¿Hay alternativas? Sí, hay alternativas. No las que quisiéramos, pero las hay. Una de ellas es reconocer los conocimientos tradicionales de artesanos y fonoteros. Conocimientos basados en miles de años de observación y práctica y error, que los llevaron a desarrollar una técnica compleja para la elaboración del papel a partir de las fibras que no están a simple vista, y su potencial para un manejo sostenible de distintas especies usadas para elaborar este papel a mate. Por ejemplo, los fonoteros extraen la fibra únicamente, los fonoteros experimentados, extraen la fibra únicamente durante la luna tierna y de las partes del tronco y ramas expuestas al sol matinal. Esto permite la regeneración de la fibra, evitando que el árbol muera. Además, hay que respetar el calendario que estos mismos fonoteros han desarrollado a través de su experiencia. Respetar el calendario de extracción de la fibra para cada especie permite tener un manejo más sustentable de las diferentes especies utilizadas para la elaboración del papel. Y obviamente, la vinculación real de los conocimientos tradicionales con los conocimientos científico-académicos puede brindar una proyección para un mejor manejo y aprovechamiento sustentable de estos árboles y de su fibra. Desarrollar finalmente, por iniciativa de los mismos artesanos, productos con un mayor valor agregado, ¿sí?, que requieren menos cantidad de papel a mate, jugando con texturas, efectos, sellos, bordados, etc., ¿sí?, permite la utilización de menos fibra, pero ofrecer productos artesanales de mucha mayor calidad. Esas son algunas de las alternativas que nosotros visualizamos para la conservación de un manejo y aprovechamiento sustentable del papel a mate. Muchas gracias.